lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya en nuestros estudios la doctora Sonia Medina. Ella es, como ustedes saben, procuradora en casos vinculados a tráfico de drogas o a drogas, y también a todos los casos de lavado de activos que se deriven de este ilegal negocio, que lamentablemente en nuestro país es todavía muy amplio. Doctora Sonia Medina, qué gusto saludarla, muy buenos días. Igualmente, para mí también es un gusto. Gracias por venir a conversar con nosotros, además lo hace de una manera muy diligente y muy comprometida y muy valiente, porque hay que serlo para enfrentar a mafia realmente en estos temas. Doctora Sonia Medina, quería comenzar preguntándole por algo que por estos días ha generado, y con razón, mucha preocupación. A propósito, digamos, de todas las investigaciones que se están dando sobre denuncias que hay, el otro día el expresidente Alan García denunció que lo estaban chuponeando, que estaban interceptando su teléfono, y en el marco de esa investigación es que se ha tratado de incorporar con insistencia a una persona. A mí me llamaba mucho la atención, porque era curioso, porque el propio ministro Carlos Morán había dicho, esta persona no tiene nada que ver con esos temas, pero en el Congreso le preguntaron y querían que Morán lo saque. Estoy hablando del coronel Harvey Colchado, que es jefe de la DIVIAC, que es la División de Inteligencia de Delitos de Alta Complejidad, que quieren sacarlo. Entonces después yo dije, pero ¿por qué tanto? Y averiguando, resulta que es una persona clave en investigación de criminalidad organizada, y como hay investigaciones donde políticos están también comprometidos, por ahí es que parece, como me dijeron el otro día, que hay un nivel de animadversión muy alto. Pero quería preguntarle a usted, conoce, imagino, al coronel Colchado, y qué le parece que usted hoy día esté, digamos, en esta situación. Bueno, con respecto al oficial que menciona, en efecto sí lo conozco, y mucho, porque inclusive lo conozco 2 grados antes del que ahora ostenta. Para mí siempre este oficial ha significado ser un oficial A1, muy entregado al servicio policial, muy entregado a toda encomienda que se le ha dado de investigación, muy entregado a todos, digamos, las investigaciones y sobre todo los operativos que le han sido encomendados. Yo creo que es uno de los oficiales que ha arriesgado bastante en favor de nuestro país, ¿no? Y me imagino que en este caso no lo conozco muy bien sobre la situación del expresidente, pero lo que yo le puedo decir y dar un poquito de fe de lo que yo conozco del oficial. Ajá. Y en el caso de, digamos, aquellos casos en los que han tenido la posibilidad de seguramente desarrollar algunas acciones, porque la policía trabaja en investigaciones complejas, claro, de narcotráfico, él ha participado en algunas que han sido claramente importantes, de las que ustedes han sido parte, ¿no? Así es, por eso es que lo conozco. ¿Qué casos, por ejemplo, ha participado él? Él ha participado en casos, bueno, últimamente no, porque está justamente en esta nueva división, ¿no es cierto? Pero antes, especializada, pero sí, antes ha trabajado él en la Divinés, ¿no? Ajá. Ha trabajado en, digamos, en investigaciones bastante rigurosas a nivel de narcotráfico. Sí, o sea, es una persona capacitada. ¿Y qué podría significar? Definitivamente, es un personal totalmente calificado. ¿Y qué podría significar? Porque el otro día el propio ministro del Interior, que Carlos Morán, además que viene de inteligencia, ha trabajado los temas antidrogas, ha dicho que no lo va a sacar porque él da fe también de su trabajo y lo conoce, me imagino, desde que tenía menor rango en estos temas. El fiscal Chávez Cotrina, también el otro día que conversé con él, ha respaldado y ha dicho, él trabaja con nosotros y sería un despropósito, y ha dicho que sería un golpe muy fuerte a las investigaciones en materia de crimen organizado. Definitivamente, porque cuando menciono la Divinés, ha sido un grupo especial también que fue creado, no justamente para golpear a todas las organizaciones criminales de alto vuelo, de manera que ahí trabajó el coronel juntamente con otros oficiales que lo acompañan y que también son casi de la misma catadura moral y material del coronel Colchado. De acuerdo. Doctora Sonia Medina, ahora quisiera pasar a revisar, para beneficio de sus oyentes, el trabajo en materia de lucha contra la criminalidad organizada, que digamos es la característica principal de las redes de narcotráfico, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que se podría decir han sido
voy a entrar a los casos concretos después, pero estas discusiones en los últimos tiempos sobre escenarios más bien que han sido favorables para el narcotráfico. Hace poco había, por ejemplo, una defensa muy cerrada para que no se controle las cooperativas, siendo estas, digamos, centro de lavado de activos de narcotráfico y otros. Hace poco tragamonedas y, digamos, casinos, que también es otro escenario, alguna vez hemos conversado sobre eso también, y otras vinculados a, y se ha conocido en los últimos tiempos también, en una relación muy fuerte con otro tipo de criminalidad alrededor de empresas vinculadas a formalmente corretaje o venta de terrenos, pero traficantes de terrenos, organizaciones donde hay autoridades comprometidas también. La pregunta es, ¿cómo pueden afectar ese tipo de discusiones siquiera? Ya no digo solo las decisiones que se tomen en el ámbito legal de estos temas tan importantes para ustedes. Yo creo que por un lado, desde las políticas del Estado, ¿no? Y cada gobierno que las imprime, esto siempre están frente a luchar contra el crimen organizado. Pero no nos olvidemos también que las mafias, ¿no? Las mafias organizadas o la delincuencia organizada o lo que llamamos hoy corrientemente el crimen organizado también tiene lo suyo, de manera que tiene sus lobbies muy fuertes, muy grandes también, para tratar de que esas políticas públicas o la afectación que pueden darse sobre ellas, un ejemplo vivo fue lo de las cooperativas, ¿no? Finalmente hubieron casos que se hicieron, ¿no? Eso, digamos, esto afectando a las cooperativas. Hoy estamos en proceso con respecto a esas entidades y yo creo que ya era hora de hacerlo, porque todos sabemos, todos conocemos que estas entidades financieras de una manera u otra, ¿no? Se han visto involucradas o vinculadas a redes del crimen organizado, de manera que no dejemos de pensar que también ellos se mueven alrededor de niveles políticos inclusive para que no sean afectados. Eso lo conocemos como lo hace cualquier red criminal. Doctora Susana Medina, ¿diría usted también que el caso de los casinos y tragamonedas soportan la misma argumentación, siendo un escenario de mucho lado, tío? Porque a veces uno no entiende, vas a una zona donde no hay mucha gente, hay tragamonedas, y uno dice, ¿quién no? Creo que es una de las tipologías que se presentan hoy de lavado de activos, ¿no? Esto no es nuevo, es bastante ya digamos, antiguo, estas modalidades, que es lamentable que no se hayan visto afectadas hasta ahora, digamos, denotando la incidencia que tienen en materia de lavado. Pero ya llegará el momento en que también estas tengan que ser examinadas o analizadas, ¿no? En toda su extensión, porque no es posible, cuando digo que es una de las modalidades, porque sí, en efecto, vemos hasta en los pueblitos más ínfimos, vemos casinos, ¿no? O sea, vemos casinos y hoteles, digamos, que uno dice 5 pisos, algunos tienen ascensor, y no es, yo vengo de una ciudad que es pequeña, pero digamos no se explica por el movimiento no se que justifica, hay ahí. No se justifica de ninguna manera esas cadenas que se abren de la noche a la mañana, ¿no? En algunos casos ya se han abierto investigaciones muy fuertes y en efecto no hay justificación por quienes han aperturado estos tipos de negocios. Acá en Lima los tenemos a cada cuadra, los casinos, ¿no es cierto? Bueno, eso tiene ya, yo creo que la responsabilidad de quienes asisten o no y pierden sus dineros o no, pero eso ya es responsabilidad de cada quien. Pero creo que también es dable que de una vez por todas el Estado también ponga alertas en ello, ¿no? Porque claro, lo que hay que decir a los oyentes en el caso del lavado de activos, que viene del narcotráfico, otros delitos también, pero vamos a hablar del narcotráfico, se materializa en negocios que circulan dinero diario, porque ahí es donde van lavando, o sea, no importa que tengan un lavado perfecto, claro, cuando hay circulante, ¿no? Claro, no importa que tengas tanta gente yendo, pero como no hay control de cuántos entran y cuántos salen, tú puedes meter dinero y decir que es parte del trabajo que de una actividad que ya es legal. Y ha apreciado con algún nivel de preocupación, por ejemplo, también todo el tema de
financiamiento de partidos y lavado de activos que vienen de ahí, pero que se aborda solo desde la lógica desde la corrupción, pero no se aborda desde la lógica de la infiltración que puede haber del narcotráfico también. Definitivamente, yo creo que esto allí ya depende también de las investigaciones no profundas que se hagan de manera tan exhaustiva, que vamos a encontrar el precedente en algunos casos. Tampoco no es ajeno, en este momento lo estamos viviendo, casos de la infiltración en los partidos políticos, ¿no? Y eso es ya tiene del narcotráfico. Del narcotráfico, tiene su data de hace muchos años, no, sino que en casos expresos como el que estamos viendo en este momento, no se dan. No olvidemos que se han descubierto mucha infiltración, ¿no?, del narcotráfico en la política. Entonces ahí, naturalmente, ¿cómo empieza eso? Justamente con las aportaciones, ¿no? Sí. Y la creación de movimientos políticos, la creación de partidos políticos, hoy tanto como partidos, no, sino como movimientos independientes, entre comillas, ¿no?, donde se ve definitivamente capitales bastante sucios, ¿no? Ahora, la comisión, una comisión parlamentaria que presidió Rosa Mavila en el Congreso anterior, indagó sobre ya autoridades en funciones que habían sido elegidas con sospechas de lavado de activos en materia de narcotráfico y que durante su gestión, digamos, no pasó nada. Y muchas autoridades que en este momento están siendo, ya pasaron inclusive de la fase de investigación, están siendo procesadas. ¿Autoridades vigentes? O sea, digamos que están, tenemos algunos nombres para poder... Bueno, la investigación, por ejemplo, que se dio con respecto al presidente regional de Loreto. Luego tuvimos la investigación con respecto a en Huánuco, a Picón. Tenemos alcaldes también. En el caso de Amazonas, también Gilmer Orden, ¿qué condición también está? Él en este momento ya está judicializado su caso. Él es un presidente regional, está también por lavado de activos, precedente de tráfico de drogas justamente. Entonces ya sí, por el estilo hay varios, ¿no?, que están ya pasado de una investigación a una vía de judicialización. Esto lo que quiere decir, digamos, para que no son abogados y no siguen necesariamente en los temas legales con cercanía, es que ya se ha agotado toda la parte de investigación fiscal. Un juez, y el Poder Judicial ha decidido ya iniciar un juicio, ¿no es cierto? Así y eso ya es que cuando en el caso de Orna Corrales ya hubo la presentación de cargos, ¿no? Hoy día estamos en proceso y de manera vamos a ver qué nos dice el tiempo. Sí, ahora le preguntaba yo el financiamiento también, porque hace poco se ha aprobado en el Congreso, el presidente ha hecho bien en decir que no lo va a promulgar, que se ha cambiado la figura de financiamiento ilegal de partidos, se ha penalizado, lo que suena bien, porque mucha gente dice por fin se va a penalizar, pero se penaliza en el marco de investigaciones por lavado de activos, ¿no es cierto?, que tienen una pena mayor para, digamos, infiltración, determinando el delito precedente, por supuesto. ¿Eso le parece que es como buscarle sacar la vuelta a esto? ¿A Definitivamente, porque yo le puedo decir en lo que es la materia, la competencia que yo tengo, es que el lavado de activos, la ley, y en el tiempo se han modificado tantas veces que hoy ya tenemos una ley, esto por lo menos creo que va a ser duradera en el tiempo, ya esto todo depende solamente de una buena investigación. Ahí nos vamos a dar de cara con el precedente, pero no era, para mí entender, no era necesario, no esto, digamos, desprender otra norma o crear una norma para desprender de la norma especial que ya tenemos. No sé si me dejo entender. Sí. Porque el lavado de activos, no nos olvidemos que es un delito pluriofensivo. Es un delito que afecta demasiados bienes jurídicos. De manera que ahí ya estaba contemplado. No estaba contemplado. Solamente lo que se tiene que ver acá es el origen ilícito de los dineros, no de cada quien, sea una persona natural, sea una persona jurídica. Entonces ahí, en una buena investigación que haga policial, fiscal, definitivamente después a nivel judicial, no, con la prueba, entonces vamos a tener casos que el precedente justamente vienen de situaciones políticas o
dónde se depositan estas personas políticas, naturalmente en un movimiento o en un partido. De acuerdo. ¿No? Ahora, pero justamente por eso, lo que pasa es que muchas de las personas que recién están familiarizándose con el tema del lavado de activos, lo han hecho en base a casos políticos. Entonces mucha gente cree que estos casos, primera vez que se discuten, ¿no es cierto?, y que esos son los únicos casos. En cambio, en el caso de drogas, digamos, los lavados de activos es claramente un delito conexo ahí, ¿no? Pero en la experiencia que ustedes tienen, esto que estamos viendo en el ámbito de la política, de lo que se dice aportantes fantasmas, pitufeo, digamos, transferencias, etcétera, son, digamos, modalidades elementos, muy antiguas, tipologías muy antiguas. Sí. O sea, lo que estamos viendo en la política son modalidades muy antiguas del lavado de activos, ¿no? Así es. Lo que pasa es que acá siempre hemos conocido los precedentes por narcotráfico. Sí. Recién tenemos vemos la cruda realidad de lo que significa la corrupción en este momento como delito precedente, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahorita y siendo espectadores de casos. Entonces, como vuelvo a repetir, acá es simple y llanamente una exhaustiva investigación, y sí nos vamos a dar de verdad de cara, ¿no?, que los precedentes al margen del narcotráfico, ya tenemos inclusive una ley especial también de crimen organizado, en el que hay un catálogo muy abierto con respecto a los delitos graves. Entonces aquí, vuelvo a repetir, es simple y llanamente una buena investigación. Ahora, para eso también tiene que estar, hay una personal calificado, que ya lo hay en la Policía Nacional, ¿no? También un personal muy calificado a nivel del Ministerio Público, ¿no? Sí, no, y además quiero yo mencionar que en el ámbito también de la Procuraduría de Narcotráfico y Lavado de Activos, han tenido a bien, digamos, las autoridades, pese a que ha habido un nivel de rotación muy frecuente en el sector interior y en el sector justicia, en el equipo que usted lidera se ha mantenido el equipo especializado, ¿no es cierto? Eso es una gran cosa, porque si se cortara esa cadena, digamos, se pueden caer casos importantes que han venido ustedes impulsando. Claro, definitivamente, porque yo tengo, por ejemplo, para el tema del lavado de activos, tengo todo un equipo de contadores, ¿no? Contadores y economistas. Entonces, eso me facilita el trabajo, y bueno, eso ya son políticas internas que se han imprimido, ¿no? Pero se mantienen. Es la única forma también nosotros de hacer nuestro trabajo, ¿no?, para facilitar también medios probatorios a la Fiscalía, y en lavado lo hacemos y bastante, ¿no? Entonces esto sobre todo al interior, con las pericias, al propio Ministerio Público se apoya con las pericias, ¿no? Obviamente salen como medios de prueba, elementos de prueba y evidencias a nivel contable o a nivel económico. Entonces eso hace que esa expertise que se alcanza es también en el día a día, y es personal que hoy por hoy, sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme, tengo un personal muy calificado, muy especializado en el tema. Sí, no, yo, digamos, soy testigo de eso, y además, cuando a veces hay cambios en los ministros, uno dice, uno se pone como determinados puntos de quiebre, ¿no es cierto? ¿Qué pasará con la Procuraduría tal? ¿Qué pasará? Si la sacan o no la sacan, esos son señales hacia dónde quieren ir los gobiernos, y en el caso de Sonia Avenida, que varias veces se decía, la van a sacar, felizmente. Bueno, hubieron intentos me acuerdo. Bastante venales, ¿no? Ahora, pero la legitimidad que tiene usted y también el equipo, creo que han sido fundamentales. Tengo que ir terminando, pero preguntándole también por la situación en el Ministerio Público en caso de lavado de activos y la continuidad o no de algunos fiscales que están llevando las investigaciones del caso Lavallato. Digo el caso Lavallato, pero también fiscales mujeres que están investigando los cuellos blancos del puerto. Así es. El fiscal Chávarri ha salido en más de una oportunidad a decir, y parece que lo va a hacer dentro de poco, que los puede remover en cualquier momento. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, si empezamos por lo último, que el fiscal de la Nación tiene la prerrogativa de mover o de cambiar, ¿no? Pero yo creo que estos cambios tendrían que darse dentro de una razonabilidad, dentro de una lógica de cosas. Conozco a los fiscales, ¿no? Hoy el doctor Vela, el doctor Juárez Atoche, el doctor Domingo Pérez, los conozco de mucho tiempo, y para mí
y ya creo que no solamente por lo que yo lo diga a título personal, creo que han demostrado, ¿no?, una profesionalidad a toda prueba. Entonces yo creo que tendría que sopesar el fiscal de la Nación si decide removerlos. Tendría que tener un peso de justificación, ¿no?, yo diría hasta de políticas de Estado, ¿no?, para poder removerlos, porque bueno, yo creo que hasta aquí han avanzado bastante. Sería muy difícil que para otro equipo que entre volver a retomar todo ese tipo de investigaciones, volver a retomar todo lo que se ha avanzado en cuanto a las colaboraciones eficaces, a los acuerdos que se han dado. También conozco al procurador que está para el caso Ado, el doctor Ramírez, que se ha pronunciado a favor de los fiscales diciendo que si lo saca se puede definitivamente caer yo creo que no hay que ir a la esquina, más allá de la esquina, para pensar lo que costaría una remoción. Yo sé que pueden haber otros fiscales tan preparados como ellos, pero el caso es el que demanda, no es el fiscal por fiscal, es el caso. Ya llevan años en esto. Yo creo que tienen un trabajo bastante avanzado, tienen un trabajo que definitivamente no creo, y lo digo por experiencia, no sería nada fácil para quien puedas ellos removidos ingresen sería retroceder ese caso. Yo creo que para nada sería conveniente, ¿no?, hacerlo. Definitivamente yo creo que el fiscal de la Nación también se estaría jugando el prestigio o el poco prestigio que tiene hasta ahora, ¿no? Yo creo que él debe legitimar más bien las cosas, y no, pues definitivamente no, yo creo que sea un costo muy alto el que se pagaría por un cambio. Sí. Doctora Sonia Medina, le agradezco mucho por haber venido a conversar con nosotros. Vamos a seguir atentos al trabajo que viene desarrollando y seguramente vamos a tener la posibilidad de seguir hablando, porque esto es una pelea que todavía tiene mucho trecho por andar y todavía está sinuoso, difícil, porque hay fuerzas ahí que tratan de impedir que esto avance. No, definitivamente. Nosotros trabajamos a veces contra la corriente, ¿no? Sí. Como siempre lo he dicho, tenemos un monstruo de 1000 cabezas y hoy por hoy mucho más, porque no solamente sabemos el enemigo conocido que es el narcotraficante, a veces también nos damos de cara de pelear Estado contra Estado. Sí, pues. Doctora Sonia Medina, muchísimas gracias. Gracias, que le vaya muy bien. Ha sido la procuradora para casos de tráfico de drogas y lavado de activos que ha conversado con nosotros. Voy a una pausa, regreso en un instante y converso con Julio Alviso.